¿Cuándo ha salido realmente mal un funeral? Una mañana, mi vecina Ana llegó a mi puerta con una urgencia que se le notaba en la cara. Me ofreció $200 para que ese mismo día fuera al funeral de su tía y me hiciera pasar por un amigo afligido. Por lo visto, para su familia era fundamental aparentar, y un funeral vacío sería la peor vergüenza para todos, o algo por el estilo. Me dio un resumen rápido de la vida de su tía para que lo memorizara y me advirtió muy seria que ni por error mencionara ni cruzara palabra con Dylan, el hijo de la difunta. Al parecer, Dylan había estado fuera de sí desde la muerte de su mamá. Incluso la policía ya lo había investigado, pero nunca le comprobaron nada. Yo necesitaba la lana y pensé que podía aguantarme una hora en una iglesia, así que acepté, sin imaginar lo que me esperaba. Cuando llegué a la funeraria, casi no había nadie. Dylan estaba solo en la segunda fila, balanceándose hacia adelante y hacia atrás mientras veía el ataúd, y resultó ser más joven de lo que creía, como de 25, vestido con un traje que le quedaba enorme y murmurando para sí mismo. Cuando firmé el libro de visitas con el nombre falso que me dio Ana, Dylan volteó de inmediato, fijándose bien en mi firma. Sentí que la mano me temblaba y mejor me fui a sentar lejos, cerca de la salida. Durante las primeras oraciones, Dylan no dejaba de vernos uno por uno, como grabándose cada cara. El padre estaba tan nervioso que apenas si se le entendía lo que decía, y cada rato le echaba un ojo a Dylan. Cuando tocó el turno de las palabras de la familia, Dylan no dejó que nadie más se adelantara. Se levantó de golpe y la silla chilló horrible en el piso. Caminó lento hacia el podio, acariciando el ataúd, y empezó su discurso hablando normal, del jardín de su mamá y de los pájaros que le gustaban, pero de pronto soltó que su mamá seguiría viva si algunos no la hubieran dejado sola. Todos comenzaron a incomodarse y Dylan empezó a hablar más fuerte. Todos los que están aquí saben lo que hicieron, cómo la dejaron sufrir mientras ustedes seguían con su vida perfecta. Señaló a varios directamente y hasta dijo sus nombres. Tía Ana, que nunca le prestó para sus medicinas. Tío Roberto, que le decía que era una carga. Prima Sara, que hasta bloqueó sus llamadas. Yo sentí el corazón en la garganta, porque lo que se veía no era dolor, era puro coraje, y empecé a pensar cómo salir corriendo de ahí. El padre quiso atajarlo, pero Dylan se aferró al podio y siguió, cada vez más descontrolado. Ella les pidió ayuda a todos y la dejaron morir sola. De seguro hasta se alegraron de que ya no estorbaba. En eso, un bebé empezó a llorar y Dylan gritó, ¡cállate!, tan fuerte que hasta las vidrieras temblaron. La mamá huyó con el niño y Dylan viéndola dijo, eso vete, igual que todos ustedes la abandonaron. Yo nada más quería seguirla, pero si me movía, seguro Dylan se me iba encima. Ana estaba como loca texteando, seguramente pidiendo ayuda, mientras Dylan sacaba un bonche de papeles del saco. Aquí tengo cada mail, cada mensaje, cada buzón de voz donde ella le suplicó ayuda y todos la ignoraron. Empezó a leerlos en voz alta, y el dolor de su mamá retumbaba en toda la iglesia. Algunos aprovecharon para levantarse e irse, pero Dylan bajó del podio y se paró en medio del pasillo, tapando la salida. Sentí las piernas duras, lista para correr, pero estaba atorada en la banca y no tenía más remedio que pasar junto a él si quería salir. Nadie sale hasta que termine, avisó, metiendo la mano en el saco otra vez. El padre sugirió llamar a la policía, y Dylan soltó una carcajada rota que heló el ambiente. Háganlo, llámenlos, de todos modos tienen que saber lo que de verdad pasó. Se acercó al ataúd y nos miró a todos, uno por uno. Ustedes la mataron de abandono, pero uno hizo algo más, ¿a poco no? Cuando sus ojos se toparon con los míos, intenté poner cara de no entender nada, acordándome de mi papel de amigo triste. Una señora mayor quiso salir por una puerta lateral, pero Dylan se le adelantó, la cerró de un portazo y le puso seguro. Mi mamá no solo falleció, dijo en voz baja, casi un susurro que daba más miedo que sus gritos. Alguien aquí le quitó la vida, y esa persona está en este cuarto, fingiendo tristeza. Sacó una carpeta gruesa. Aquí está la prueba, la medicina cambiada, las dosis alteradas, y yo sé exactamente quién fue. Los $200 que traía en la bolsa me empezaron a arder, dándome cuenta de lo pésima idea que fue aceptar ese trabajo. Dylan buscaba a la persona más sospechosa, y yo era una completa desconocida ahí, la sospechosa perfecta. Caminó hasta la puerta y la cerró con seguro. Luego levantó el celular mostrando que ya le había hablado al 911. La policía viene, pero antes vamos a hacer nuestro propio juicio, soltó, y sacó algo más del saco que brilló con la luz. Era un cuchillo, no tan grande, pero sí suficiente, y lo tenía flojo a un lado, sin dejar de vernos uno a uno. El corazón me retumbaba tan fuerte que juraba que todos lo escuchaban, y me agarré de la banca para que no se me notara lo nerviosa. Dylan se fue a la primera fila y le preguntó a un señor grande, ¿tú? ¿Cómo te llamas y cómo conocías a mi mamá? El señor tartamudeó, diciendo que era un primo lejano y que hacía 3 años no la veía. Dylan le pidió que se pusiera de pie y explicara por qué dejó de ir, y el primo, todo apenado, confesó que era porque siempre le pedía dinero. El gesto de Dylan se endureció, apretó el cuchillo, pero siguió con la próxima persona. Conté 14 entre él y yo, y pensaba qué inventar cuando me llegara el turno. El celular de Ana empezó a vibrar sin parar, y Dylan le gritó que lo apagara.
Ana no podía ni atinarle de lo que le temblaban las manos, y alcancé a ver que tenía varias llamadas perdidas de alguien guardado como seguridad. El padre se puso enfrente con las manos arriba y dijo que mejor rezáramos juntos por el alma de la señora. Dylan soltó una risa amarga que me erizó la piel. Rezar no la va a traer de regreso, ni nos va a decir quién le cambió sus pastillas del corazón por unas de azúcar. Sentí un nudo en el estómago cuando explicó cómo encontró los frascos escondidos en el baño después de que ella falleció. Él mismo los mandó a analizar y descubrió que alguien había estado cambiándole la medicina poco a poco, asegurándose de que el corazón le fallara. El tío Roberto se removió incómodo en su asiento y soltó. Igual, y a veces se le olvidaba tomarse las pastillas de verdad. Dylan golpeó la banca con tanta fuerza que todos brincaron. Ella era obsesiva con su medicina, gritó. Tenía una hoja de control, alarmas, todo. Por los vitrales empezaron a colarse luces rojas y azules y se oían portazos de los coches afuera. Ya estaba la policía, pero a Dylan no le importó nada. Siguió preguntando, avanzando con el siguiente de la fila. Sentí que el celular vibraba en mi bolsa. Seguro era Ana diciéndome qué decir, pero ni loca lo sacaba. Bajé la mirada, tratando de aparentar tristeza en vez de puro miedo. Dylan llegó a la segunda fila y se detuvo frente a una señora como de 60 años. Dijo que era parte del club de lectura de su mamá, pero que no había ido a ninguna reunión en meses. Dylan se le acercó demasiado y le exigió saber por qué había dejado sola a una mujer enferma que necesitaba amigas. La señora se soltó llorando y dijo que no aguantaba ver cómo alguien se iba apagando así. Dylan se hizo para atrás con una cara de asco. ¿Entonces la dejaste morir sola porque te costaba verla así? La señora asintió entre lágrimas y Dylan pasó al siguiente. Afuera, alguien usaba un megáfono, pero no se entendía nada por las paredes gruesas de la iglesia. Dylan ni caso les hizo. Seguía metidísimo en su investigación. Cuestionaba a todos como si fuera fiscal, obligándolos a explicar su relación con su mamá y por qué no la acompañaron cuando más los necesitaba. Un hombre confesó que le debía dinero y por eso la había estado evitando. Una señora dijo que discutieron por política y ya no se hablaron. Cada confesión hacía que Dylan se pusiera más y más furioso, apretando tanto el cuchillo que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando terminó con la segunda fila, nos echó una mirada a todos. Todos ustedes le fallaron, pero uno hizo algo peor. Sacó su celular y nos enseñó una foto de los frascos de pastillas. Estas debieron mantenerla viva, pero alguien se aseguró de que no fuera así. Ana ya estaba texteando como loca, ni se molestaba en disimular, y vi que escribía algo de una salida trasera. Pero Dylan ya lo tenía previsto porque fue a revisar la puerta lateral otra vez, asegurándose de que siguiera bien cerrada. El padre intentó razonar con él una vez más. Dylan, tu mamá no querría esto. Ella querría que encontraras paz. Dylan se giró tan rápido que el padre se fue para atrás. Tú no sabes lo que ella quería. Ninguno de ustedes sabe porque nadie estuvo ahí. Empezó a caminar hacia la tercera fila, donde yo estaba, y sentí que se me congelaba la sangre. Solo había 4 personas delante de mí. Primero una vecina que admitió que no había visto a la mamá de Dylan en más de un mes, porque ella ya se había puesto paranoica y la acusaba de que le robaba cosas. Dylan asintió, como si eso confirmara algo que ya traía en mente. Estaba paranoica porque alguien la manipulaba, le movía cosas en la casa, haciéndola creer que se estaba volviendo loca. El siguiente era un chavo que dijo que a veces le llevaba el súper. Dylan lo interrogó sobre qué y cuándo le llevaba las cosas, anotando todo en su celular. Me pregunté qué tramaba Ana, mandando a alguien a hacerse pasar por amigo en este velorio, cuando era obvio que Dylan ya estaba fuera de sí. Todo esto tenía algo raro. ¿Por qué le pagarían $200 solo por sentarse ahí? El repartidor mencionó que últimamente otra persona hacía los pedidos del súper, cambiando lo que siempre pedía. Los ojos de Dylan brillaron como si hubiera encontrado una pista. ¿Quién hacía los pedidos? El chavo dijo que no sabía, que solo llegaban por la app con diferentes formas de pago. Dylan se acercó a la persona justo delante de mí, y pude olerle el sudor y otra cosa más. Quizá miedo o coraje, o las dos. Esa persona empezó a temblar en cuanto Dylan le preguntó si había ido a visitar a su mamá el mes pasado. Respondía a tropezones, y Dylan apuntó todo antes de seguir. De repente, una mujer cerca del frente rompió en llanto, sacudida por los sollozos mientras intentaba hablar. Alcanzó a decir que la mamá de Dylan se había vuelto muy negativa. Dylan metió la mano a la bolsa de su chamarra y vi cómo apretaba algo. El padre había estado avanzando poco a poco hacia la puerta lateral durante los interrogatorios, dando pasitos cuando Dylan no veía. Dylan volteó en seco y le ordenó sentarse de inmediato. El padre se quedó a medio paso, congelado, y Dylan sacó la mano del bolsillo mostrando un cuchillo chico que brilló bajo la luz. Caminó hacia la puerta lateral y empujó, mostrándonos que no se movía. Explicó que la había trabado por fuera antes de comenzar la misa, que todo esto lo tenía planeado desde antes. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que seguro todos lo oían, mientras Dylan volvía al pasillo central. De repente, Sara se levantó 3 filas delante de mí, temblando la voz, diciendo que todo esto era una locura. Dijo que el duelo estaba volviendo paranoico a Dylan y que necesitaba ayuda.
no venganza. Dylan se volteó tan rápido hacia ella que varios gritaron, señalándola con el dedo en la cara. Tú tenías acceso a la casa de mi mamá y trabajas en una farmacia. Eres la sospechosa perfecta. A Sara se le fue el color del rostro mientras admitía que sí trabajaba en una farmacia, pero juró que jamás le haría daño a su tía. Dylan sacó una foto de su carpeta y la mostró a todos. Era la credencial de Sara en la farmacia junto a un recibo de medicina para el corazón, comprado con su descuento de empleada. La fecha era de 2 semanas antes de que muriera la mamá de Dylan. Sara abría y cerraba la boca queriendo explicar, pero no le salían las palabras. Un hombre que ni había visto antes habló desde una esquina y dijo que él era el encargado de la funeraria, que debíamos dejar que la policía se hiciera cargo como debía ser. Dylan soltó una risa seca, de esas que te ponen la piel chinita, diciendo que la policía ya había fallado una vez. No investigaron bien cuando murió mi mamá, así que ahora yo hago su trabajo. Sentí otra vez el estómago revuelto al darme cuenta de que ya casi era mi turno y tendría que explicar cómo conocí a su mamá. La biografía que me pasó Ana solo tenía lo básico, que si la jardinería, que si las actividades de la iglesia, pero nada que aguantara un interrogatorio de verdad de alguien que sí la conociera bien. Dylan siguió con el siguiente, un señor grande que apenas podía pararse de lo asustado que estaba. El interrogatorio se hizo eterno, aunque seguro solo pasaron unos minutos. Después, Dylan sacó su celular, lo levantó y puso un mensaje de voz. La voz de su mamá llenó la iglesia, sonando débil y desesperada, rogándole a Ana que le prestara 50 pesos para el súper. El mensaje siguió, y todos escuchamos cuando Ana le contestaba, fría, que ya no iba a seguirle el juego a su hermana. Ana se puso pálida cuando todos voltearon a verla. Dylan puso otro mensaje. Ahora la mamá sonaba más débil, diciendo que llevaba 2 días sin comer. Luego otro donde le suplicaba al tío Roberto que la ayudara a pagar el recibo de la luz antes de que se la cortaran. El tío Roberto solo bajó la mirada mientras su esposa le agarró el brazo. Dylan no paró y siguió poniendo los mensajes, cada uno sonando más desesperado que el anterior. La voz de su mamá se escuchaba cada vez más apagada. Decía que tenía dolores en el pecho que no la dejaban dormir en la noche, que le costaba trabajo respirar y hasta caminar a la cocina le dolía. Varios familiares no pudieron aguantar y mejor se taparon la cara o voltearon para otro lado. En uno de los mensajes la mamá lloraba y decía que sentía que el corazón se le quería salir, pero que no tenía dinero para ir al doctor. En otro, le pedía a Sara que le recogiera su medicina, prometiéndole que de alguna manera se la iba a pagar. Sara ya estaba llorando, negando con la cabeza, como si quisiera que todo eso no estuviera pasando. El padre carraspeó y se ofreció a hablarle al doctor de la mamá de Dylan para checar cómo estaba. Pero Dylan le contestó que el doctor ya había confirmado que su mamá murió de insuficiencia cardíaca, que todos lo sabían. Lo que él quería saber era quién la había dejado llegar a ese punto por negarle ayuda y medicinas. Entonces un señor que ni habíamos notado se levantó despacio desde una banca de atrás, se presentó como el hermano de la mamá de Dylan y dijo que Dylan necesitaba ayuda profesional, que la muerte de su hermana había sido natural y que eso de estar buscando culpables era porque Dylan ya no estaba bien de la cabeza. Dylan se puso rojo y miró a su tío como si lo atravesara con la mirada, apretando más fuerte el cuchillo que traía. El tío siguió hablando, diciendo que Dylan siempre había sido inestable, incluso antes de que su mamá se enfermara, y empezó a contar historias de cuando era niño, donde había sido violento o inventado cosas. Dylan caminó hacia él, cada paso seguro, como midiendo el terreno. Toda la iglesia se quedó en silencio, como si todos dejaran de respirar mientras Dylan se acercaba. El tío ni se movió. Le sostuvo la mirada cuando Dylan ya estaba casi frente a él. Fue cuando el tío soltó que había que internarlo para que lo checaran, y justo ahí se oyeron las sirenas acercándose, y por el ruido seguro venían varias patrullas. Dylan se paró a nada del tío y metió la mano otra vez a su folder, sacando una foto borrosa en blanco y negro. Las manos le temblaban cuando la levantó para que todos la vieran. Se veía a alguien en el mostrador de una farmacia, pero la foto era tan mala que ni se distinguía si era hombre o mujer. Dylan señaló a la persona de la foto y luego a Sara, que estaba sentada 3 filas atrás de mí. Sara se paró de golpe. Su bolsa se le cayó del regazo y se regaron el labial y unos pañuelos por el piso. Ella seguía negando con la cabeza mientras Dylan se acercaba con la foto en la mano. La fecha en la foto marcaba que era de 3 semanas antes de que su mamá muriera. Sara le arrebató la foto y la revisó. Luego la levantó hacia las ventanas de la iglesia para verla con más luz. Cuando le puso más atención a la imagen borrosa, se le fue el color de la cara. De pronto, en el silencio de la iglesia, el celular de Dylan empezó a sonar fuerte y todos brincamos del susto. Él vio la pantalla y de estar enojado se quedó con cara de confundido. Después de 3 timbrazos contestó y puso la llamada en altavoz sin decir ni hola. Una voz de mujer, tranquila, llenó la iglesia. Se presentó como la detective Cárdenas y le pidió a Dylan que, por favor, dejara salir a los adultos mayores y a los niños de la iglesia en ese momento. Dylan se fue hasta la puerta principal y se quedó parado ahí con los brazos cruzados. Le respondió que nadie se iba a ir hasta que alguien confesara quién mató a su mamá.
La detective, calmada, le preguntó qué pruebas tenía además del medicamento alterado. Dylan dejó su celular en una banca y empezó a sacar más papeles de su folder. Dijo que encontró en la computadora de su mamá búsquedas sobre venenos imposibles de rastrear, hechas 2 días antes de que se enfermara. Ana, que estaba sentada cerca del frente, soltó un suspiro y dijo que seguro su mamá estaba investigando para sus novelas de misterio, que antes escribía esas historias y siempre buscaba cosas raras para documentarse. Dylan se rió, pero fue una risa amarga. Dijo que su mamá no había escrito nada en años porque estaba demasiado enferma y deprimida como para levantarse siquiera de la cama la mayoría de los días. El recibo que había mostrado seguía sobre el atril y desde donde yo estaba podía verlo. Algo no me cuadraba y, de repente, caí en cuenta de que el logo de la farmacia era diferente al de donde trabajaba Sara. El corazón me empezó a latir a 1000 pensando si debía decir algo o quedarme callado, esperando que no me fueran a voltear a ver. De pronto, Sara se paró otra vez y dijo que su amiga Octavia trabajaba en esa cadena de farmacias. Sacó su celular, aunque Dylan había dicho que nadie usara los suyos. Dylan la observó mientras ella buscaba el número entre sus contactos con las manos temblorosas. Sara por fin lo encontró y lo miró, esperando a ver si la iba a detener. Él solo asintió y ella marcó, poniendo la llamada en altavoz como él lo había hecho con la detective. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara una mujer, que sonaba toda confundida porque Sara le llamaba en horas de trabajo. Sara le habló rápido, preguntando si alguien había usado su número de empleada para comprar medicina del corazón hacía 3 semanas. Octavia dijo que tenía que checar en la computadora y que le iba a tomar unos minutos. La iglesia se quedó en silencio total. Solo se escuchaba el tecleo salido del teléfono de Sara y el ruido de los radios de los policías que ya se oía más fuerte afuera. Todos alcanzábamos a escuchar a Octavia moviéndose entre pantallas y de vez en cuando haciendo ruiditos mientras buscaba. Mientras tanto, la voz de la detective volvió a salir del teléfono de Dylan, preguntando qué relación tenía con su mamá, mientras todos esperábamos. Dylan bajó los hombros y admitió que siempre discutían porque ella no quería irse a una casa de asistencia. Contó que cada semana le suplicaba que lo dejara ayudarla, pero ella era demasiado terca y orgullosa para dejar su casa. La voz se le quebró cuando aseguró que jamás le haría daño, aunque estuviera desesperado. El tío Roberto se aclaró la garganta tan fuerte que todos lo oímos. Luego se puso de pie y soltó que la mamá de Dylan había cambiado su testamento solo un mes antes de morir. En vez de repartirlo como siempre dijo, le dejó todo a Dylan. Varios familiares voltearon sorprendidos, mirándolo boquiabiertos. A Dylan se le puso la cara roja y empezó a gritar que ni sabía del testamento hasta que ella ya había muerto. La detective le pidió que se calmara, pero Dylan ya caminaba por todo el lugar, los pasos resonando en el piso de piedra. ¿Cómo consiguió Dylan esos mensajes si su mamá llamaba a otras personas? Esa foto borrosa de la farmacia me da mala espina. ¿Quién la tomó y para qué guardar algo tan poco claro? El celular de Sara sonó y Octavia avisó que había encontrado algo en el sistema. Todos se inclinaron para escuchar mejor mientras Octavia explicaba que alguien usó el antiguo código de empleada de Sara, de cuando trabajaba ahí hace 5 años. La compra coincidía exactamente con el medicamento que tomaba la mamá de Dylan, pero en otra dosis. Sara rompió en llanto, diciendo que tenía años sin trabajar ahí y ni se acordaba de su código. Dylan le arrebató el teléfono y le preguntó a Octavia si existían cámaras de seguridad de ese tiempo. Octavia respondió que los videos se borraban después de 30 días, pero la compra quedó registrada como pagada en efectivo. Por el altavoz, la detective en el teléfono de Dylan pidió que todos permanecieran tranquilos hasta que llegaran los policías a tomar declaraciones. Por los vitrales ya se veían luces rojas y azules parpadeando, las patrullas estacionándose afuera. Dylan, rojo como tomate, sacó unos papeles de su carpeta y los agitó frente a todos. El cambio de testamento tenía fecha de 6 meses antes, mucho antes de que su mamá se pusiera realmente mal, y empezó a gritar que a todos solo les importaba el dinero. Su teléfono vibró y la voz de Octavia sonó otra vez, diciendo que alguien usó un descuento de empleado ese día para comprar el medicamento, pero el nombre en el sistema estaba tan borroso que apenas se veía que pagaron en efectivo. El padre se aclaró la garganta y preguntó en voz baja si al menos podían ir al baño. Dylan lo pensó y aceptó, pero solo de uno en uno y acompañados por el encargado de la funeraria, empezando por los más grandes. Una señora mayor se levantó primero, temblando mientras caminaba a la puerta lateral con el encargado, y la vi inclinarse para susurrarle algo urgente al pasar junto a Dylan. Él volteó de inmediato y exigió saber qué le había dicho, su voz cada vez más alterada. El encargado intentó tranquilizarlo, pero Dylan lo agarró del brazo y el hombre confesó que ella le pidió abrir una ventana del baño para que la gente pudiera escaparse. Ahí fue cuando Dylan perdió el control. Gritó que todos entregaran sus teléfonos ya mismo y se fue banca por banca recogiendo los celulares en una caja de donaciones. Ana intentó protestar, pero Dylan le apuntó el cuchillo directo a la cara y le soltó. Tú eres la que más ganó con la muerte de mi mamá, porque ya no hay llamadas pidiendo ayuda ni chantajes. Ella, llorando, le entregó su teléfono y luego Dylan avanzó hacia donde yo estaba.
Cuando llegó conmigo, me miró con desconfianza y me preguntó mi nombre. Le di el nombre falso que Ana me dijo que usara, intentando sonar segura mientras recordaba todos los detalles inventados de nuestra amistad. Me preguntó cómo conocía a su mamá y le dije que nos habíamos topado en la biblioteca y que nos unió el gusto por las novelas de misterio, con el corazón a mil mientras pensaba qué autores decirle. Mencioné algunos que he visto en las cajas del súper, rezando para que sí fueran del tipo que le gustaba, y lo observé por si notaba algo raro. Dylan me analizó durante una eternidad antes de seguir con el siguiente, pero mi alivio duró poco porque anunció que iba a checar las identificaciones de todos con el libro de invitados para ver quién no pertenecía ahí. La voz de la detective volvió a sonar en su teléfono, preguntando si podía mandar agua e insulina para una persona diabética que la necesitaba, y Dylan aceptó, pero solo si un policía la traía sin armas y sin compañía. La detective aceptó a regañadientes y Dylan regresó al frente a esperar junto a la puerta. Todos nos mirábamos, sin saber qué hacer, y sentí el sudor helado por la espalda al darme cuenta que no traía ninguna identificación con el nombre falso que di. La señora mayor que fue al baño ya estaba de vuelta en su lugar, derrotada, y el encargado pegado a la pared, temblando. Dylan seguía de un lado al otro, entre el ataúd y la puerta, diciendo que en ese cuarto había un asesino y él lo iba a descubrir. En mi bolsa sentía que me quemaban los $200 de Ana y pensé si mejor confesaba que me pagaron por estar ahí antes de que él mismo lo descubriera. Pero luego recordé lo que dijo de su mamá asesinada y que confesar podría meterme en un lío mucho peor que solo colarme a un funeral por dinero. El cuchillo en la mano de Dylan brillaba con la luz de los vitrales cuando volvió a encararnos, y vi que la hoja tenía rayones nuevos, como si lo hubiera usado hace poco. Afuera seguían llegando patrullas y por las ventanas nos dimos cuenta que ya había policías rodeando la iglesia. Dylan también lo notó y se rió. Pueden rodear lo que quieran, pero nadie sale hasta que sepa quién mató a mi mamá. Se acercó al tío Roberto y le exigió ver primero su identificación. Roberto batalló con la cartera, las manos temblándole. Dylan comparó el nombre con el libro de invitados y siguió con el siguiente, acercándose cada vez más a donde yo estaba. Traté de pensar en una excusa para que mi identificación no coincidiera, pero del puro miedo no se me ocurrió nada. Ana lloraba aún más fuerte, seguro dándose cuenta que su plan para llenar el funeral nos iba a dejar en un problema enorme a las dos. Dylan terminó de revisar la identificación de otra persona y avanzó a la siguiente. Ya solo quedaban 3 personas antes de que se diera cuenta de que yo no tenía nada que hacer ahí. La voz de la detective volvió a escucharse por el teléfono, avisando que el oficial ya estaba listo para entrar con los suministros, y Dylan fue a abrir la puerta, dándome unos segundos más para pensar qué iba a hacer cuando me tocara el turno. Entró un hombre con uniforme de paramédico, cargando una caja con botellas de agua y cosas de primeros auxilios. Caminó entre la gente, revisando a los presentes. Le tomó el pulso al señor mayor y le dio unas tabletas de glucosa de su botiquín. Dylan no le quitaba el ojo de encima al paramédico y seguía agarrando las identificaciones que revisaba. El gafete del paramédico decía Palmer, y él se movía por el salón con toda la calma del mundo, como si esto fuera algo de todos los días para él. Cuando Palmer llegó a donde yo estaba, escribí rápido una nota en la parte de atrás de una tarjeta de oración, usando el recibo de la farmacia que Sara había mostrado antes. Palmer me tomó el pulso, y mientras revisaba mi muñeca, aproveché para pasarle la nota. Ni se inmutó, solo la guardó en el bolsillo y siguió al siguiente sin perder el ritmo. Dylan seguía comparando identificaciones con el libro de invitados, revisando cada licencia con lo que había escrito cada quien cuando llegó. Ya solo quedaban 2 personas antes de llegar a mí, y yo sentía que las manos me sudaban horrible. La mujer que estaba adelante pasó su credencial. Dylan la revisó, asintió y se la devolvió. De pronto ya estaba frente a mí, extendiendo la mano para que le entregara mi identificación. Saqué la cartera con cuidado, pensando rápido en qué podía decir, y le pasé mi licencia. Sus ojos iban y venían entre la licencia y el libro de invitados, y de pronto su expresión cambió por completo. Aquí dice que tu nombre es diferente al que pusiste, dijo, y lo dijo tan fuerte que todos voltearon a verme. Sentí la cara ardiendo. Contesté que a veces uso mi segundo nombre en reuniones sociales, pero hasta yo noté lo mal que sonó esa excusa. La mano de Dylan, la que tenía el cuchillo, empezó a temblar y se acercó más a mí. «Estás mintiendo», dijo, y su voz salió tan baja que hasta daba miedo. «¿Quién eres en realidad y qué haces aquí?» En ese momento, la detective habló otra vez por el altavoz del teléfono, diciendo que ya tenía información sobre el recibo de la farmacia. Lo rastreé y corresponde a otro lugar completamente distinto, dijo. Ni Sara ni su amiga trabajan ahí. Dylan no sabía si encarar mi mentira o asimilar la nueva información sobre la farmacia. El sacerdote carraspeó y dijo, «Creo que es momento de aclarar las cosas con todos». Yo ya veía que no tenía forma de escapar. Todas las miradas estaban sobre mí, esperando que dijera algo. Ana me pidió que viniera. Solté, y vi cómo Ana se puso pálida. Dijo que necesitaba apoyo en el funeral. Tan pronto como terminé, Dylan se volteó tan rápido a mirar a Ana que ella hasta se echó para atrás. «¿Trajiste extraños al funeral de mi mamá?», le reclamó, y su voz subía más y más.
¿Por qué invitarías a gente ajena a algo tan familiar? Ana empezó a llorar. Le temblaban las manos mientras trataba de decir algo. Llevo años contratando personas para que vengan a las reuniones familiares, dijo entre lágrimas. Cada vez somos menos, y me daba mucha tristeza que ya casi no quedábamos. Por un momento nadie dijo nada, y luego todos empezaron a hablar al mismo tiempo. El tío Robert miró a Ana con desprecio, y negó con la cabeza. Sara soltó una risa amarga que cayó al resto. Eso es tan típico de ti, Ana, le dijo, siempre más preocupada por el qué dirán mientras nuestra tía se moría sola. Y con eso se desató el caos. Todos gritándose, Ana llorando que solo quería que la familia pareciera normal y decente, el tío Robert diciendo que por eso él ya ni venía a las reuniones, y Sara sacando todos los trapitos al sol sobre cómo Ana siempre ha preferido las apariencias antes que ayudar de verdad. Dylan estaba en medio todavía con mi credencial en la mano, con cara de no poder procesar tanta cosa. El sacerdote intentaba calmar a todos, pero a nadie le importaba. Palmer, el paramédico, se acercó a la puerta y empezó a hablar bajito por el radio. La detective volvió a hablar por el teléfono, pidiéndole a Dylan que se concentrara en el tema de la farmacia. Esto es importante, dijo. La farmacia donde salió ese recibo está relacionada con varias muertes sospechosas. Dylan volteó a ver el teléfono, luego a mí, y después a su familia, que se estaba despedazando entre gritos. El ataúd de su madre estaba ahí en medio de todo el desmadre, y vi cómo se le desmoronaba la cara por un momento. Palmer guardó la nota en su bolsillo sin cambiar ni el gesto, y hasta me pregunté si ya había hecho cosas parecidas antes. Dylan revisaba las identificaciones con el libro de invitados de una manera tan minuciosa que parecía difícil de creer que fuera la misma persona que acababa de agarrar un cuchillo acusando a todos de asesinato. Después me aventó la credencial y se fue directo al teléfono para hablar con la detective. «Dime todo lo que sepas sobre esa farmacia», le pidió, dándole la espalda a todo el drama familiar. Ana seguía defendiendo que solo quería que su tía tuviera un funeral bonito, con gente acompañándola. Sara le contestó que la tía hubiera preferido tener a alguien de verdad en vez de un salón lleno de desconocidos pagados. Los parientes empezaron a tomar bandos, unos defendiendo a Ana, otros criticándola. Una señora mayor dijo que Ana siempre había sido falsa y que esto lo confirmaba. Alguien más comentó que al menos Ana sí se tomaba la molestia de asistir, no como media familia que ni se presentó. Palmer abrió la puerta y entraron 2 paramédicos más, abriéndose paso entre la gente y revisando a los que ya se veían muy alterados. La detective explicaba algo sobre patrones de recetas y Dylan anotaba datos en su mano con la pluma que agarró del podio. Yo me quedé sentado, con mi credencial en las piernas, pensando si no era el momento perfecto para irme mientras todos estaban ocupados gritando. Pero Dylan seguía echándome el ojo cada rato, como si todavía no hubiera acabado conmigo. El pleito solo empeoraba. Alguien empujó a otro, un florero se cayó y el agua se regó por todo el piso mientras el tío Robert le agarraba el cuello a alguien y Ana intentaba separarlos. Dylan vio todo el show y algo cambió en su cara, como si por primera vez estuviera viendo a su familia tal cual era. El teléfono de la detective vibró y ella se hizo a un lado para contestar, levantando la mano pidiendo silencio. La pluma de Dylan se le cayó y rodó debajo de una banca mientras nos miraba a todos, viendo los gritos, las peleas y las flores regadas por todas partes. Los hombros le empezaron a temblar, pero ya no era de coraje, era algo peor, como ver a alguien darse cuenta de que todo lo que creía era una mentira. La detective terminó su llamada y volvió al centro del salón, sacando su libreta. Dijo que el equipo de la farmacia ya había encontrado de dónde había salido el recibo, un local chiquito cerca del asilo Shady Oaks, el mismo al que Dylan llevaba meses pidiéndole a su mamá que se mudara. La compra la hicieron en efectivo, no hubo tarjeta, pero el farmacéutico se acordó perfectamente del comprador porque preguntó mucho sobre medicamentos genéricos para el corazón. El cuerpo de Dylan se quedó tieso y la miró como si le hubieran dado un balazo. Todos los demás se quedaron callados, esperando que explotara, pero en vez de eso se dejó caer en la banca más cercana y se cubrió la cara con las manos. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la cabeza y dijo, «Sí, él compró esas pastillas. Andaba buscando opciones más baratas para mi mamá, porque ella lloraba cada vez que no podía pagar sus medicinas». El tío Robert carraspeó y todos voltearon a verlo. Tenía la cara roja, sudada, y no dejaba de jalarse la corbata como si lo estuviera ahorcando. Admitió que le dijo a la mamá de Dylan que dejara de tirar el dinero en medicinas de marca, que los genéricos servían igual y que estaba exagerando diciendo que necesitaba marcas específicas. Sara empezó a llorar de verdad, con hipo y mocos, y entre lágrimas confesó que le dijo a su tía que se saltara algunas dosis para que le duraran más las pastillas, pensando que no pasaba nada si no tomaba una de vez en cuando, sobre todo porque el dinero no alcanzaba. De pronto, todos empezaron a hablar al mismo tiempo, confesando consejos o cosas que habían hecho o dicho. Alguien le recomendó probar suplementos naturales. Otro dijo que le sugirió partir las pastillas a la mitad para que le rindieran más. La señora mayor, que estaba hasta el fondo, admitió que le dijo a la mamá de Dylan que los doctores recetan de más y que seguramente ni necesitaba la mitad de lo que le daban.
Cada confesión era como un golpe para Dylan, que se estremecía y se aferraba a la banca tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. La detective lo apuntaba todo, cada vez más preocupada al ver cómo se aclaraba el panorama. Toda esa gente metiéndose a dar consejos médicos a una mujer enferma que solo quería ayuda para poder comprar sus medicinas. De repente, Dylan se levantó de golpe y todos se hicieron hacia atrás, pero él solo caminó hasta el ataúd de su mamá y puso las manos encima, con el cuerpo temblando. La detective se le acercó con cuidado y le dijo que tal vez esto no había sido un asesinato, sino un accidente terrible provocado por la pobreza y por demasiada gente creyendo que sabía más que los médicos. Le pidió a Dylan que abriera las puertas para poder investigar bien, sin que nadie estuviera ahí a la fuerza. Dylan asintió, pero dijo que antes necesitaba que todos lo dijeran en voz alta, que admitieran lo que le hicieron a su mamá. Uno por uno, la gente fue pasando al frente. Ana, ella admitió que ignoró las llamadas de su tía porque ya estaba cansada de escuchar sobre problemas de dinero. El tío Robert dijo que la última vez que hablaron fue directo y le dijo que era una carga. Sara confesó que le bloqueó el número después de demasiadas llamadas nocturnas entre lágrimas. Cada confesión hacía que Dylan se fuera viniendo abajo, hasta quedar casi derrumbado sobre el ataúd. Cuando todos terminaron de hablar, todas las miradas se fueron hacia mí. Metí la mano al bolsillo y saqué los $200 que me había dado Ana, los billetes todos sudados de tanto apretarlos. Caminé al frente y puse el dinero en la banca junto a Dylan. Luego le conté a todos que Ana me pagó para que viniera porque le daba pena que el funeral estuviera vacío. Se hizo un silencio tremendo y la cara de Ana se puso roja como jitomate. Se lanzó por el dinero e intentó agarrarlo, diciéndome que me lo quedara, que lo sentía, que jamás pensó que todo terminaría así. Le quité la mano y le dije que ese dinero mejor se usaría para ponerle una lápida de verdad a la mamá de Dylan en vez de la plaquita barata que pensaban comprar. Sentía que era una nimiedad y que no servía de nada, pero no tenía ni idea de qué más hacer. Dylan recogió los billetes y los vio como si nunca hubiera visto dinero en su vida. Luego miró a Ana con una cara que era peor que cualquier enojo. La detective tomó el dinero despacio de la mano de Dylan y lo metió en una bolsa de evidencia, diciendo que todo se tenía que documentar para la investigación. Dylan por fin caminó hasta la puerta principal y la abrió con las manos temblorosas. Luego regresó a sentarse junto al ataúd de su mamá, mientras la gente empezaba a salir. La mayoría ni siquiera podía verlo a los ojos al pasar. Ana intentó acercarse, pero él levantó una mano sin mirarla y ella se detuvo. Luego dio la media vuelta y prácticamente salió corriendo de la iglesia. Yo me quedé parado sin saber si irme o quedarme, viendo a Dylan solo con su mamá muerta, mientras la detective hacía llamadas y el padre empezaba a juntar los pedazos del florero roto. Dylan se levantó despacio y caminó de nuevo hacia las puertas, sacando la llave del bolsillo con las manos que le temblaban. Le dio vuelta a la cerradura y se hizo a un lado en cuanto la gente salió como si se hubiera roto una represa. Yo me quedé en mi banca, viendo cómo todos se apuraban por irse. La detective guardó su teléfono y les hizo una seña a dos oficiales que entraron con cuidado por las puertas abiertas. Se acercaron a Dylan con las manos arriba pero tranquilos, hablándole bajito, aunque yo no alcanzaba a escuchar. No opuso resistencia cuando le quitaron el cuchillo de la chaqueta, solo se los dio por el mango y dejó que lo sacaran. La iglesia se vació rapidísimo después de eso, quedando solo yo, el padre y unos cuantos oficiales tomando fotos. La detective Cárdenas se acercó a mi banca y me pidió que fuera a declarar a la estación. La seguí, pisando flores rotas y sillas volteadas, pasando junto a Dylan sentado en la parte de atrás de una patrulla, perdido en la nada. En la estación me llevó a un cuartito que olía a café recalentado y me puso a escribir todo lo que había pasado. Cuando llegué a la parte donde Ana me pagó por ir, la detective dejó de escribir y me vio con una cara de decepción. Me dijo que podía enfrentarme a cargos por suplantación en un funeral, que aunque no supiera que iba a acabar mal, lo que hice era fraude. Me dijo que debí saber que no estaba bien aceptar dinero para fingir que lloraba a alguien que ni conocía. Le di los $200 que traía en el bolsillo y los guardó en una bolsa de evidencia, diciendo que se devolverían a la familia de Ana. Afuera de la estación vi cómo subían a Dylan a una ambulancia en vez de llevárselo a la cárcel. Los paramédicos lo trataron con cuidado, hablándole suave mientras lo ayudaban a subir a la camilla. Su familia estaba afuera en el estacionamiento, algunos en grupitos discutiendo todavía lo que él había dicho en la iglesia, y otros simplemente parados, como si no supieran ni qué hacer ahí. Ana se me acercó junto a mi coche, el maquillaje corrido en la cara como si hubiera llorado toda la tarde. Me empezó a decir que lamentaba haberme metido en todo este rollo, pero luego quiso explicarme por qué era tan importante que el funeral se viera bien. No paraba de hablar sobre la reputación familiar y cómo un funeral vacío hace quedar mal a todos, como si eso fuera razón suficiente para haberme puesto en peligro.
Yo ya no tenía nada que decir, así que me subí al coche y arranqué mientras ella seguía hablando. El estacionamiento estaba lleno de patrullas y de gente de chismosa que solo se acercó a ver qué había pasado, sin tener idea del cuchillo, de las puertas cerradas, ni de lo asustados que estuvimos todos adentro. 3 días después, un actuario llegó a mi casa con una citación para que declarara sobre la muerte de la mamá de Dylan. Ese mismo día en la tarde me llamó la detective Cárdenas para avisarme que hallaron pruebas de negligencia médica de parte de la familia, pero nada que señalara un asesinato intencional. Me explicó que la señora necesitaba tratamientos caros que la familia no quiso pagar y que terminó muriendo sola en su casa, dosificando sus medicinas para que le alcanzaran más tiempo. La detective me dijo que mi testimonio sobre lo del funeral iba a ser importante para entender el estado mental de Dylan. Los días siguientes, Ana me dejó 7 mensajes de voz, cada uno más molesto que el anterior. Al principio exigía que le regresara el dinero, aunque ya lo tenía la policía. Después empezó a amenazar con demandarme por daño moral y difamación. No puedo dejar de pensar en cómo cambió Dylan por completo cuando escuchó el nombre de esa farmacia cerca de Shady Oaks. De verdad me pregunto qué estaría pasando por su mente en ese preciso momento. ¿Será que ahí le cayó el 20 de que su mamá murió porque todos, hasta él mismo, intentaron algo? En el último mensaje, Ana dijo que arruiné la reputación de su familia y que haría lo posible para que todos supieran la clase de persona que soy. Guardé todos esos mensajes, por si más adelante necesitaba pruebas de lo que habíamos acordado. Mi vecino me preguntó si estaba bien porque me veía fatal, y ahí caí en cuenta de que no había dormido bien desde el funeral. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que estaba otra vez en esa iglesia, con Dylan parado entre nosotros y la salida, escuchando el clic de la cerradura y volviendo a sentir ese miedo de no poder salir. 2 semanas después, todavía me despertaba empapado en sudor por sueños donde me quedaba encerrado en lugares pequeños. Ya había decidido decir la verdad en la audiencia sobre todo, incluso la verdadera razón por la que estuve en ese funeral. Tal vez aceptar mi parte en todo este lío me ayudaría a dejar de sentirme tan culpable por haber agarrado ese dinero. La audiencia se iba a hacer el siguiente mes, y la verdad, me la pasaba pensando una y otra vez en lo que iba a decir. Una parte de mí tenía ganas de proteger a Ana, a pesar de todo, pero sabía que mentir bajo juramento solo iba a empeorar las cosas. Dylan merecía saber toda la verdad de cómo su familia trató a su mamá, aunque eso significara que yo tuve que fingir que me importaba una señora que ni siquiera conocía.